Hola, soy un adorador de Satán. En el trabajo me conocen como el Pies Sucios. Si me dieran a elegir entre meter la cabeza en un estercolero o pasar 10 minutos junto al Pies Sucios, ¿realmente hace falta que conteste? Llevo años escuchando a suspirados. La verdad es que Pies Sucios es una vergüenza para esta institución. No entiendo por qué hay tanto revuelo en torno a mi persona. Me tienen envidia desde que he ascendido. Soy el hijo de Satán. Os lo demostraré con este sencillo experimento. Voy a invocar a mi padre. Padre Nostrum que estás en mis huevos. Llevo más de 27 años viniendo a escuchar la montaña. ¡Gilipollas! Creo que tiene un mensaje importante para mí, pero no logro entenderlo del todo. ¡Soplanucas! Con este palo que me ha dado Satán puedo darte un batazo en el occipital izquierdo y hacerte comprobar si hay vida después de la muerte. ¿Quieres probar? Soy la mujer de Pies Sucios, o como yo cariñosamente llamo en casa, Lucy. Lucy de Lucifer, claro. Aquí, como podéis comprobar, es donde solemos hacer nuestras tablas Ouija. Como ves, este terreno tan amplio es donde colocamos las cabezas de cabra junto a unas letras. Normalmente usamos el abecedario. ¡Satán, ven a mí! Mi marido le ha incorporado esta palanca de la que si tiramos se acaba el mundo. Sería como una especie de apocalipsis total. Vamos, Williams, vamos a enseñarle a estos caballeros dónde duerme el empleado de la casa. Basta ya de criticarme con que os trato mal. Esto está un poco sucio. ¿Puedo beber un poco de agua? Deja de quejarte, joder. Está bien, vamos adentro. Mira, para que luego digan, William, todas las comodidades que tienes, Estás como un señor y encima te quejas. Es que hay que joderse. Soy esquilador de ovejas, no sé qué hago en este documental. Como me entere que sacáis en el reportaje a mi casa o a mi mujer, os vais a enterar, de verdad. Hace algunos años que Lucy intenta hacerme putadas en el trabajo, pero yo para ello he creado este obturador por turbocompresión radioactiva. Gracias a los imanes que tiene puedo captar las gilipolleces que dice y evadirlas totalmente de mi cerebro. Debido al emisor cuántico que tiene aquí es capaz de capturar más de 200 millones de gilipolleces por segundo. La verdad es que últimamente está un poco saturado debido a que el otro día lo puse cerca de tu puta madre. Pues la verdad es que a mi Lucy me cae de puta madre, no sé por qué todos la toman con él. El otro día estaba en la oficina y viene el tío y me dice, oye, a ver si te fumas esta cachopa, ¿ves? Es un poco gorda, ¿no? Pero bueno, a mí me cae muy bien enrollado, siempre se enrolla conmigo, me trae cachopas, almorranas, alfombrillas. Bajo el inocente mecanismo de una simple bicicleta se esconde el maquiavélico plan de mi padre. Consiste en simular el sistema solar rotatorio dando vueltas en esta cadena, como puedes ver, con una tira roja que representaría el planeta Tierra. Si a mi padre se le pone la punta de los huevos, aceleraría el proceso llevándonos a un cataclismo convencional. Recuerdo cuando una vez me invitó a su casa a cenar y cuando llegué vi unos cuerpos descuartizados y me dijo, es que yo, sabes, yo juego así al Tetris, chavalote. No va el tío mierda si le regala a mi hija para el día de su boda una especie de silla de torturas o de no sé qué mierda. Te juro que como pille desprevenido a ese cabrón le voy a tirar agua bendita en los ojos mientras le doy una patada en los cojones. Che, boludo, vení acá. Te voy a enseñar un invento que he producido con mi inteligencia sobrenatural. ¿Sabes? Se llama bombolla. Aparentemente parece una bombilla, pero le llamo bombolla porque me sale de la polla. ¿Querés ver algo fascinante? Cogémela de manera elegante. Es la segunda vez que me graban en este documental sin mi consentimiento. ¿Sois una especie de nazis o racistas? Curva respaquet. Bueno, ya que no respetáis mi intimidad, entonces grabad un poco la estatua que he hecho con mis propias manos usando mis propios zurullos. Hay que ser desgraciado para contratar un tipo así, pero claro,
El hijo de Satán. A ver quién le dice que no a ese tipo. El reportaje este dices que va a salir por la 1, por informe semanal, por la 2, ¿o dónde coño era? Bueno, ya se lo das a mi hijo y que me lo pongan en el youtuber ese. Huevos llenos, pies apestosos. Más os vale no hablar mal de mí en esa mierda de reportaje. ¿Habéis visto a mis ovejas por aquí?